como digo, para terminar esta primera parte de las disposiciones generales de la ejecución, nos quedaba solamente por ver que además de la oposición al procedimiento, que lo hemos visto en el incidente de oposición, también se pueden, a lo largo de las ejecuciones, sean judiciales o sean no judiciales, a lo largo de ese procedimiento se pueden impugnar todo tipo de infracciones, ¿vale? Nosotros como ejecutado, que sufrimos hasta que se termine, ahora veremos en qué momento termina la ejecución, pero sufrimos durante toda nuestra vida y hasta que se pague esa ejecución, podemos impugnar a medida que se acuerden los distintos actos que se vayan acordando, bien sean de averiguación y localización de bienes o bien sean medidas ejecutivas directamente, embargos, ¿vale? Nosotros podremos luchar contra eso si creemos que se han cometido infracciones. Esto no es un incidente, esto no genera ningún incidente. Nosotros tendremos la vía que nos facilita la ley, nos dirá que podemos acudir a los recursos que estén previstos. En este caso, lo tienen aquí, podremos impugnar cualquier embargo, cualquier medida de averiguación. Imagínense ustedes que nosotros hemos designado un bien concreto que es suficiente para pagar la deuda, por ejemplo, mi vehículo o, por ejemplo, el sueldo que percibo de la empresa tal, y resulta que el juzgado me embarga mi vivienda y quiere subastar mi vivienda para pagar una cantidad a lo mejor mínima de 3.000 o 4.000 euros, ¿vale? Ese embargo que se acuerda, ese decreto de embargo, yo podré luchar contra él, yo podré pedir que se impugne y que se deje sin efecto. Lo haré mediante los recursos que me da la ley. En primer lugar, el recurso de reposición se lo pediré al propio letrado que ha dictado la resolución, ese decreto, si se ha dictado en una resolución. Bien, tengo un decreto de embargo, no me gusta porque considero que me está afectando, lo recurro en reposición. Si la ley prevé que también cabe apelación, podré plantear recurso directo de apelación, ¿vale? Y si el embargo lo tengo o la medida no la tengo realmente prevista en una resolución, sino que, pues, por ejemplo, me han practicado un embargo en mi local, yendo más allá de lo que preveía la resolución procesal, por ejemplo, me han embargado dinero en efectivo cuando el decreto no lo preveía, pues yo mandaré un escrito personándome en las actuaciones. Ojo con esto, porque muchas ejecuciones no tienen al ejecutado personado, pero de repente le embargan, se entera y viene corriendo al juzgado. Recuerden que, aunque la mala práctica en los juzgados tira siempre de comparecencias, le recojo una comparecencia al señor, le recojo una comparecencia al señor. La ley nos dice que tendremos que atender a si estoy personado en la causa y cómo actúo en la causa. Luego, el ejecutado, como cualquier otra parte procesal, tendrá que personarse, estar debidamente personado y entonces, mediante un escrito, solicitar al tribunal que se deje sin efecto ese embargo, esa medida, esa resolución, esa actuación de hecho del juzgado, ¿vale? Bueno, por último, en base a los artículos 225 a 230 que regulan la nulidad de actuaciones, si entiende que se ha despachado ejecución, acordado un embargo, cualquier acto a lo largo del proceso en la nulidad de actuaciones, es decir, por vulneración del procedimiento o cualquier otro defecto que conlleve la nulidad, se planteará, ¿vale? Esto sí que es otro incidente, el incidente llamado de nulidad de actuaciones implica dar traslado al ejecutante para que formule alegaciones sobre esa nulidad que se está pidiendo y la consecuencia es la retrotraer las actuaciones hasta el momento justo antes de que se cometiera esa nulidad o ese acto que se considera una infracción procesal. Nosotros en esto siempre decimos que el procedimiento tiene la garantía de que sabemos cuál es el trámite que se ha realizado y sabemos cuál es el trámite siguiente, es decir, todo, prácticamente todo está previsto y sabemos en qué plazo se tiene que hacer, sabemos qué trámite sigue al anterior y el no seguir el trámite perfectamente puede dar lugar a estas nulidades de actuaciones, ¿vale? Se pide, se insta y previo traslado a la otra parte, pues se resuelve en un auto del juez donde diría si existe la nulidad y hasta dónde llega esa nulidad, ¿vale? Esto no implica más que dar marcha atrás en el procedimiento y hacer las cosas bien, ¿vale? No hay más problema. Bueno, nos quedan solamente los dos últimos puntos. Hasta ahora hemos dicho que la ejecución, una vez despachada y abierta la ejecución, no se suspende.
tenemos algunos momentos o algunas circunstancias en las que sí se va a acordar la suspensión de la ejecución, pero van a ver ustedes que son muy tasadas en la ley, ¿vale? Los artículos que regulan la suspensión del 565 al 570, que incluye el fin de la ejecución con carácter general. Ahora lo veremos también. Nos tenemos que quedar con la norma de que solo se suspenderá la ejecución, por eso le pusimos el solo en grande aquí, si la ley lo ordena expresamente, en algunos momentos, como hemos visto con el planteamiento de algunas oposiciones, o si existe un acuerdo de las partes, ¿vale? Es el famoso artículo 21 o 22, ya no me acuerdo, cuando las partes acuden a una suspensión por 60 días, ¿verdad? Por estar en vías de alcanzar un acuerdo o algo así, y nos plantean un escrito en el que de alguna manera piden esa suspensión. Bien, eso se valora y se podrá suspender. Lo que nos tenemos que quedar en segundo lugar es que, en virtud del 565, aunque se llegara a acordar, bien porque la ley lo prevé, o bien porque hay un acuerdo y ambas partes lo solicitan, o normalmente el ejecutante lo pide y manifiesta que está en vías de llegar a un acuerdo o que está casi llegando a un acuerdo con el deudor o deudores, bien, no se van a mover las medidas de garantía de embargos. Nosotros todavía no hemos visto ni qué es el embargo, ni qué significa garantizar un embargo. Cuando nos toque, pues entraremos un poco en eso, pero muy sencillo. Si yo embargo el sueldo de una persona que lo cobra de su empresa, ¿cómo garantizo que ese dinero se retiene? Pues tendré que hacer algo, ¿verdad? Mandaré un oficio a su empresa para que le retenga el dinero cada mes y me lo envíe a mi cuenta, ¿vale? Pues una cosa lo llama la ley acordar el embargo, ¿bien? Una medida ejecutiva, acuerdo el embargo de sueldo. ¿Cómo lo haré? Con un decreto del letrado. Y otro es librar los oficios pertinentes para garantizar que ese embargo pasa del papel a la realidad y lo tengo garantizado. Cuando ese dinero la empresa lo retenga y me lo consigne en la cuenta del juzgado, ya está embargado, ya está resuelto. Miren, el embargo está hecho, la medida de garantía, que es retener y consignar mediante oficio, también está hecha, y como es dinero, lo que faltará para poder convertir ese dinero en cuenta en un dinero que el ejecutante tenga es entregárselo, ¿vale? Pues yo emitiré un mandamiento de pago, pues a cuenta del principal, a cuenta de intereses y costas, lo que proceda, y entonces sí habré, terminado toda esa medida, toda esa vía de apremio la habré hecho completa. Pues esto va a ocurrir con cada una de las medidas que se pueden acordar. ¿Y de qué va a depender todo eso? Pues del tipo de bienes que nos encontremos. Porque si es dinero contra dinero, es muy fácil. Le cojo el dinero del sueldo y se lo entrego al ejecutante en la parte que la ley me permite. Pero ¿y si lo que, sin embargo, es un solar que tiene en los altos de Tigaiga allí metido y tal, que no está muy bien? Pues habrá que acordar otras medidas de garantía y habrá que acordar otras medidas de apremio para finalmente convertir eso en dinero. Les va sonando todo esto a subasta, ¿verdad? Pues por ahí van los tiros. Ya lo veremos cuando nos toque, ¿vale? Saber que aunque exista suspensión, no va a moverse las medidas de garantía acordadas, no se van a alzar, ¿vale? Bueno, la ley nos habla a continuación de dos supuestos en los que se puede acordar la suspensión de una ejecución porque las circunstancias lo aconsejan, ¿vale? Son una posible pregunta, esto va más para los casos de gestión que estudiamos, los exámenes de gestión que estudiamos la rescisión y la revisión de sentencias. Miren, no complicarnos mucho, la rescisión de sentencias firmes y la revisión de sentencias firmes son dos supuestos en los que se puede plantear la suspensión de la ejecución, ¿vale? Las explico muy por encima para que se entiendan y ya verán cómo tiene su sentido. Miren, la rescisión se produce cuando un procedimiento en la fase declarativa, un juicio ordinario, un juicio verbal, se ha tramitado con el demandado o el ejecutado en permanente situación de rebeldía, ¿vale? Esta figura o esta posibilidad que tiene el demandado, que ha sido condenado en rebeldía, nos la da el 566 y nos remite al artículo 501,
para ver en qué consiste la rescisión. Si ustedes miran, cuando les toque estudiárselo, echan para atrás y van al 501, van a poder ver que la rescisión de una sentencia la puede instar esa persona que ha sido permanentemente rebelde procesal. ¿Recuerdan qué era rebeldía procesal? Cuando yo voluntariamente me ausento del procedimiento, no recibo notificaciones, ignoro toda comunicación del juzgado, ¿vale? Pero cuando viene la sentencia y me entero, intento que el juzgado lo deje sin efecto, la rescinda, ¿vale? El 501 y siguiente nos plantea una serie de requisitos para que esto pueda ocurrir, o sea, no todo el mundo puede rescindirlo, ¿vale? El rebelde procesal nos tendría que decir, oiga, tengo una justificación por la que he estado rebelde, ha habido una fuerza mayor, ha habido un desconocimiento absoluto de esto, yo estaba ausente en tal país o no lo he sido, me han notificado por edictos y yo tenía otro domicilio, etcétera, ¿vale? En los casos en que se inste esta rescisión, se podrá acordar, si se cumple, si las circunstancias lo aconsejan, si se presta una caución y además oyendo al Ministerio Fiscal, la suspensión de la ejecución. Y quedará esa suspensión a expensas o pendiente de lo que en el procedimiento de rescisión se acuerde. Que finalmente le dan la razón al rebelde, a esa persona que no ha podido estar o le estiman la causa y la sentencia se cambia o se deja sin efecto, la ejecución también decaerá. Mientras tanto, estará suspendida, ¿vale? Con las mismas consecuencias, las medidas de garantía no se moverán, pero no se seguirá avanzando en la ejecución. El otro supuesto es similar, nos habla de la revisión de sentencia. La revisión de sentencias firmes es otro cauce que tienen las partes realmente las partes o los perjudicados por la sentencia firme para no es impugnarla, sino para revisarla en este caso. Vamos a utilizar los términos correctos. Para la rescisión sería rescindirla, bien cambiarla o bien dejarla sin efecto, y la revisión de sentencia firme está prevista para también unos supuestos muy claros. En este caso nos remite la ley al artículo 510 y siguientes para ver en qué casos se puede plantear esto de la revisión de una sentencia firme. Revisar una sentencia firme es un cauce bastante complicado, primero porque se plantea en el Supremo, también en los TCJ, y las causas que se prevén para una posible revisión de sentencia son también bastante raras, bastante complicadas. Fíjense, por ejemplo, que aparte de la fuerza mayor, tenemos pues que se hayan utilizado en juicio documentos que luego se han demostrado que eran falsos, ¿vale? Y que la sentencia o el fallo dependiera de estos documentos que han sido declarados falsos. ¿Dónde se plantea la falsedad de un documento que se ha utilizado en un procedimiento? Eso es un delito, ¿verdad? Pues tiene que ser en un proceso penal. Que en un proceso penal se declare falso un documento que se hubo utilizado para un procedimiento civil, pues bueno, pues es rocambolesco, pero se da. Bueno, pues también que un testigo haya sido condenado en el procedimiento por falso testimonio o un perito por falsedad. Incluso ese 510 nos habla también de supuestos de violencia o de cohecho, ¿vale? Que haya chantaje a un testigo, a un perito. Te pago tanto para que digas lo que me interesa a mí. Todo eso se revisa, si se acredita, ¿verdad? Y puede dar lugar a la revisión. En estos casos, si ya estamos en una ejecución civil, efectivamente se podrá pedir y acordar la suspensión de la ejecución. Cositas que hay que saber y que nos pueden preguntar, además de toda esta chapa que yo les he dado de la rescisión y la revisión, que son 4 coletillas que hay que saberse. Siempre esta suspensión se pide a instancia de parte. En segundo lugar, un genérico y sin mucho contenido, sino lo que quiera el letrado y el juez, si las circunstancias del caso lo aconsejan. Esto dependerá mucho de si soy desde el punto de vista del ejecutante o del ejecutado, ¿verdad? Pues si ya tengo todo ejecutado, para mi gusto no lo aconsejan, ¿verdad? Pero bueno, es un concepto que lo ponen y hay que aprendérselo. En tercer lugar, se deberá prestar caución por el importe de lo pleiteado, dice, ¿vale? De lo que tengamos ahí en ejecución y lo que se haya discutido en el pleito. Y por último, la cuarta coletilla, escuchando al Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque en estas dos
figuras en la rescisión y en la revisión, vamos a tocar una sentencia firme. Eso altera un poco el concepto normal que nosotros tenemos de sentencia firme, que es intocable, no cabe recurso o incluso se han agotado, ¿verdad? Ese concepto de andar por casa de lo que dice una sentencia firme va a misa, tiene estas dos excepciones y por eso debe escucharse al Ministerio Fiscal para garantizar la legalidad de todo esto, ¿vale? Bueno, después de toda explicación un poquito larga, tenemos que tener en cuenta que a lo largo del proceso de ejecución también se producen, como acabamos de ver ahora mismo por el ejecutado, por ejemplo, muchos recursos contra el propio despacho de ejecución o luego contra el despacho de ejecución, no, contra las medidas de investigación o localización de bienes, como contra las actuaciones directamente ejecutivas, ¿verdad? Pues a lo largo de ese proceso nos podemos encontrar con múltiples recursos. La norma general es que no suspende por sí misma, pero aquí tenemos un supuesto en el que la ley prevé que se suspenda. ¿Recuerdan? Cuando la ley lo ordena expresamente, pues aquí tenemos uno. Si el ejecutado dice que el daño que se le va a producir con esa medida o con esa resolución que se acuerda es de difícil reparación, ¿vale? Podrá pedir la suspensión y prestar caución suficiente para los posibles daños que se causen. El ejemplo que planteábamos antes de que una deuda de escaso importe se pretenda ejecutar con la ejecución y subasta de mi vivienda, efectivamente me puede causar un daño de difícil o imposible reparación. Si yo saco a subasta la casa y se la queda un tercero de buena fe, eso ya no lo mueve nadie. Aunque a mí me indemnicen, yo ya perdí mi casa. Eso es de muy difícil reparación. Luego instaré todo lo que pueda, recursos, nulidades, todo lo que tenga en mi mano, y si hay que prestar caución lo haré, no tengo ningún problema. ¿Vale? Muy bien. En cuanto a las suspensiones, el artículo 568 establece también otro supuesto en el que se acuerda la suspensión. En este caso, el artículo, de todo ese artículo que tiene un par de cositas de la parte de mercantil del concurso de acreedores y que solo entrarían en la parte de gestión, me quedaría con la preguntita de que se acuerda, o con la respuesta, si nos lo preguntan, de que se acuerda la suspensión desde que conste en la ejecución la declaración de concurso. Para entender esto, pues habría que explicar un poco que en el mercantil el procedimiento, los concursos de acreedores, que son los procedimientos estrella, bueno, vienen a ser pues un intento de llegar a un acuerdo con los acreedores pues de una empresa o de un sujeto, porque también pueden ser personas físicas, y en caso de que no se alcance ese acuerdo de ninguna de las maneras, proveer una masa concursal y repartirla o formar las distintas partes o fases, es que no quiero entrar mucho en eso, del procedimiento concursal, y al final pues atribuir, si existe un activo, ir intentando saldar las deudas a los distintos acreedores. Hay una preferencia en el cobro, ¿verdad?, de los acreedores preferentes, y una masa concursal que se tiene que formar. Ahí es donde entra nuestra ejecución, porque nosotros tenemos una ejecución singular, Pepito Pérez contra el ejecutado, quien sea, la empresa fulanita, y es esa empresa la que en un juzgado de lo mercantil de repente o bien ha solicitado la declaración de concurso o bien es un concurso forzoso y se le declara en concurso finalmente. ¿Vale? Desde ese momento, el juzgado de lo mercantil o casi siempre la parte ejecutada, que es a la que le interesa, nos trae el auto declarando el concurso, nos lo trae a la causa, nos lo trae a la ejecución y inmediatamente acordamos la suspensión respecto de esa deuda o lo que sea. Al final, ¿qué va a ocurrir? Pues que en muchos casos esa deuda con ese ejecutante va a ir a la masa del concurso como un acreedor más, y el bien, dependiendo de las circunstancias que tenga, también va a pasar a formar parte de la masa activa, en este caso, de los bienes, y la ejecución quedará en suspenso hasta ver qué pasa con ese bien y esa persona en concreto. No se preocupen mucho de no entender nada de lo que estamos diciendo aquí, porque no es el momento ahora de verlo, no hemos visto mercantil porque no nos entra, y en gestión pues es un tema aparte, por así decirlo. Quédense solamente con que en ese momento, en el momento en que se dicta el auto declarando el concurso y en el momento en que el juzgado tiene conocimiento, ¿vale? En la ejecución tenemos conocimiento, es cuando se acuerda esa suspensión, ¿vale? Artículo 568. Es lo que yo me aprendería, porque luego es verdad que el artículo nos plantea
dos cositas que son interesantes incluso desde el punto de vista del mercantil, es decir, ¿qué pasa con esa, imagínense un hipotecario, qué pasa con la vivienda del empresario, que estamos en un hipotecario donde el banco quiere quedársela y de repente se declara el concurso? ¿Esa vivienda va a ir a la masa concursal o esa vivienda queda en suspenso y se salva, por así decirlo? ¿No está afecta al concurso? Bueno, pues no se preocupen mucho porque depende de que el bien haya participado, no haya participado, se considere o no perteneciente. Pero eso olvídense, ¿vale? Eso es más materia de gestión. De gestión y tampoco suele caer mucho. Pero bueno, no suele caer mucho tampoco. Si tienen alguna dudita con el 568, nos lo preguntan, que todo queda aclarado. Por último, otro caso de suspensión, la llamada prejudicialidad penal. Ya lo habíamos hablado en la suspensión de los procesos declarativos. El hecho de que exista una causa penal, bien sea por falsedad de algún documento o nulidad del título ejecutivo, esa escritura, ese préstamo, pues imagínense, lo que más suele ocurrir es que las firmas de los préstamos se alegue una falsedad. Oiga, esa firma no es mía. Yo no fui al banco a firmar y ahí aparece mi firma debajo de mi nombre y eso no lo hice yo. Planteo una denuncia, una querella y se tramita la falsedad contra el banco, contra mi primo, contra mi exmujer o mi exmarido, contra quien sea que yo crea que haya falsificado eso. O bien una nulidad absoluta o relativa en el título ejecutivo. Cualquiera de las dos causas que tramitemos en un juzgado de lo penal pueden dar lugar a suspender el procedimiento. Eso es lo que hablamos de prejudicialidad. No significa que directamente por el hecho de haber una denuncia por falsedad documental ya implique la suspensión, ¿vale? Por eso les ponemos que no determina por sí misma la suspensión, pero se podrá acordar si de esa causa se deriva una falsedad o nulidad. Normalmente por propio sentido común y para no perjudicar a las causas, desde el momento en que nos consta también que normalmente el ejecutado lo trae, oiga, ese préstamo que me quieren pedir a mí no lo hice yo, ese préstamo está firmado por otra persona, mire, aquí tengo la denuncia hecha en tal fecha y esa ejecución no va conmigo. Aunque estén mis datos ahí, yo no fui el que hizo el préstamo. Eso se da bastante. De hecho, esta mañana fue, o cuando estábamos hablando, un conocido tuyo, ¿no era? Que le habían reclamado unos préstamos y él no tenía ni idea. Pues eso ocurre y ahora con la contratación vía internet mucho más. Nos roban los datos, perdemos la cartera, de repente al cabo de 2 años nos encontramos que con nuestros datos telemáticamente han hecho 2 o 3 préstamos y nosotros no teníamos ni idea. Pues yo tengo que tener una posibilidad de denunciar eso. No te pasan ni por tu cuenta, sino te enteras que tienes unos préstamos pedidos que no estás pagando, que los está pagando otra persona. Entendemos que están blanqueando dinero, claro. Efectivamente, pero algo están haciendo. Están a tu nombre y con tu DNI. Claro, pues en ese caso tú tienes que denunciarlo en el juzgado de lo penal, tramitar eso y si hay una ejecución porque te estuvieran reclamando, suspenderla, paralizarla hasta que eso se resuelva. ¿Vale? La diferencia no, en el mismo caso que los recursos, no suspende por sí misma, ¿vale? Tendremos que instarlo y acreditarlo con algún documento del juzgado de lo penal. Por fin llegamos al 570, este es el artículo que a los que llevamos ejecución más nos gusta poner porque es maravilloso. Una vez que nos consta pagado todo el principal, todos los intereses y todas las costas, es el único momento en el que se cumple el artículo 570. Hay una completa satisfacción del acreedor ejecutante. El ejecutante que nos pidió 3.000 euros de principal más 1.500 de intereses y costas se ve completamente resarcido. En ese momento nosotros vamos al programa, ponemos artículo 570 y nos sale un maravilloso decreto, porque se acuerda por decreto del letrado de la administración que pone fin a la ejecución. Y contra él, gestión, nos cabe recurso de revisión. ¿Quién revisa esto? El juez de ese mismo juzgado, ¿vale? Así ponemos fin a la ejecución y terminaría. Para los interinos e interinas que están por ahí tramitando en ejecución, cuando nosotros ponemos una diligencia de archivo a efectos estadísticos, que nos la quitamos en la ejecución del armario, se la damos a los compañeros de archivo para que lo archiven y nos olvidamos de ella hasta otro escrito, eso no significa que la ejecución esté archivada.
La propia resolución lo dice. Miren, esto ha estado más de un año sin moverse, sin tramitarse, porque nadie ha instado ninguna averiguación de bienes y yo considero que ya no lo tengo que tener vivo o muy vivo, vamos a decirlo así, en la estadística, ¿vale? A efectos estadísticos, en la siguiente estadística trimestral, eso puede aparecer como archivo a efectos estadísticos. Pero eso no quiere decir que no esté viva esa ejecución. Esa ejecución no ha terminado y va a seguir así hasta que el ejecutante se acuerde un día, o más bien el abogado del ejecutante se acuerde un día y diga, voy a lanzar un escrito de esos escritos pro forma que yo tengo de averiguación genérica para que el juzgado trabaje un poquito, ¿verdad? Hay muchas ejecuciones que funcionan así. De año en año se acuerda el abogado y reclama y dice, a ver si este señor tiene algún dinero en cuenta y se lo pillo. Y mientras tanto nosotros lo hemos tenido en el archivo ahí, pero no considerará eso un archivo definitivo como sí lo es el 570, ¿vale? Bueno, con esto terminamos toda la parte genérica. Tengo que hacer un cambio en la diapositiva. Denme un segundito nada más y a ver si lo puedo hacer directamente desde aquí. Entramos ahora, yo creo que sí, directamente ya en la ejecución dineraria. Esta ejecución nos va a dar casi todas las claves que necesitamos para comprender todo lo que se hace ya en el procedimiento de ejecución una vez abierto. Antes de esto, voy a compartir la pantalla para enseñarles, bueno, el que haya visto ya el temario y la parte, no sé si hay algunas preguntas por aquí. No, son los enlaces, vale. Voy a compartirles la pantalla solo a los efectos de enseñarles dónde tenemos un esquema completo de, porque hay mucha gente que le gusta estudiar por esquemas o se lo aprenden mejor por esquemas, pues un esquema completo de la ejecución, ¿vale? Hago esto aquí y aquí. Vale, están viendo la pantalla mía, espero. Esta es la página principal, yo creo que casi todo el mundo lo tiene más o menos igual. Bien, pues si nosotros en nuestro temario vamos al tema 17, por aquí, vale, en la carpetita de esquemas van a tener todas las diapositivas que estamos viendo, esquemas de videopresentación, pero en estos esquemas de temario también ustedes pincharían en descargar carpeta, se nos abrirían los PDF completos, espero que lo haga, bien, aquí están, y si me deja... Vale, todavía está descargando, a lo mejor el de ustedes va más rápido. Tampoco son tantos, pero no sé por qué no se quiere abrir. A ver. Abriste los dos a la vez, a lo mejor. Me da que abrí dos. Vale. Como está en zip, no me dejan, pero... Déjame mirar yo aquí. Pónchale. Aquí, a ver. No, estos no son. Voy a hacerlo otra vez, perdonen ustedes un segundo. A ver si lo consigo hacer. Descargar la carpeta. Me dice que sí. Vale. Esquema de... Ah, sí, eran estos, vale. Tienes que darle pues aquí tenemos cuatro esquemitas. El que yo me refiero ahora es el de dineraria, ejecución dineraria. Lo puedes descargar. En la carpeta no hacía falta pinchar la carpeta, Fran. Si no le das a la flechita que tiene al lado. Ah, al lado también, es verdad. Llega a los 4 PDF. Ah, pues vale, pues más sencillo todavía. Bueno, enseñarles simplemente que aquí tienen el trámite paso a paso según la ley, ¿vale? Y incluso nos va a ir haciendo referencias a los artículos. Por ejemplo, desde la demanda de ejecución nos habla del contenido y el artículo. Nos habla de los documentos que deben acompañar a la demanda y el artículo. Nos va dando los siguientes pasos
el letrado consulta el registro. No se olviden de este paso, que no lo hacemos realmente en los juzgados nunca, sobre todo interinos e interinas. Nunca le pasamos la ejecución para que consulte el registro público. Algún letrado por ahí sí que lo está haciendo últimamente, porque vienen enseñados de la OPO, pero no es muy normal, ¿vale? Y luego al revés, tampoco el auto se anota en el registro público concursal, pero la ley lo prevé y está, ¿vale? Pues aquí lo tienen en el propio esquema. Tampoco nos solemos acordar, aunque ahora ya bastante sí, el tribunal examina, el tribunal, no el letrado. Si el letrado ve algo que le induzca a que exista una cláusula abusiva, le va a dar paso al tribunal, le pone en conocimiento, le pasa las actuaciones y resuelve. Bien, si aprecia que las hay, los plazos 15 días, 5 días y el auto que puede denegar el despacho, el auto que puede ordenar que se despache ejecución. ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, lo tenemos todo muy esquematizado con los artículos y con una pequeña reseña que ya nos pone en aviso de lo que se hace, ¿vale? El auto se inscribe también en el registro concursal, en el registro de rebelde, ¿vale? Dicta su decreto, ya tenemos aquí el decreto con los recursos que caben, se notifican simultáneamente, a partir de ahí tiene conocimiento, y en el propio decreto ya podemos acordar medidas ejecutivas, medidas de localización e incluso, si es una no judicial, el requerimiento que haya que practicar. Recuerden que en las no judiciales, ahora lo veremos también, vamos a tener que acordar el requerimiento de pago, y que el requerimiento de pago de las no judiciales, las que no vienen de juzgados ni de resoluciones judiciales, procesales, no tiene que ver con el requerimiento para designar bienes del artículo 589 que veremos ahora. Y bueno, todo el trámite de oposición que hemos estudiado en esquema, con su artículo y con sus posibilidades. Oposición a distintas ejecuciones y motivos de fondo y motivos procesales. O sea, lo tienen casi todo esquematizado. Este esquemita yo creo que nos va bastante bien. En cuestiones de fondo podemos tener vista o no, se resuelve por auto, contra el que cabe apelación y punto pelota. Ya iríamos a la parte nueva que estamos viendo ahora ya dentro de la ejecución dineraria. Aquí nos habla del previo requerimiento de pago cuando se trate de ejecuciones no judiciales y, en fin, así van ustedes a poder ir viendo todo el trámite de la ejecución. No me adelanto para que lo tengan ustedes, lo vayan viendo uno por uno. Como dice SEO, no hace falta abrir toda esta historia, yo me compliqué más de lo normal. ¿Dónde dices que es? Aquí. En el triangulito que está al lado de la carpeta. Donde está la carpetita azul. Aquí. Es una pestañita, ¿no? Al lado, sí. Ahora al lado. En el triangulito. Pues aquí. Vale, se te despliega el PDF. Ustedes más que yo. Sí, correcto. El PDF ahí. Abres la carpeta y ahora ya abres una. Mi madre, sí es verdad. Perfecto. Bueno, pues dejo de compartir por aquí y hago grande esta parte. Entramos, como digo, en la ejecución dineraria. No se compliquen. La ley lo divide en dos, ejecución dineraria y ejecución no dineraria. Aunque luego tengamos especialidades para la subasta y aunque luego tengamos a partir del artículo 714 la indemnización por daños y perjuicios y el cálculo de intereses y todo esto. Lo principal, dineraria tiene todas las disposiciones, la no dineraria nos añade disposiciones y la subasta, tanto de muebles como inmuebles, nos van añadiendo artículos específicos, ¿vale? Y otro detalle, eso no quiere decir que siempre que hagamos una subasta lo vamos a llamar hipotecario, ni mucho menos. Nosotros la subasta la entendemos como el mecanismo que en vía de apremio se utiliza para convertir un determinado bien, que puede ser inmueble, mueble o inmueble hipotecado, ¿verdad? Que son las distintas categorías de inmuebles, en dinero, simplemente mediante un proceso de subasta pública, ¿vale? Eso como norma general. En todas las ejecuciones nos podemos encontrar con esto, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo grande por aquí. Abarcan la parte general de la ejecución dineraria del 571 al 579. Lo llamamos parte general o disposiciones generales porque nos habla de cómo va a funcionar esta ejecución dineraria. Y lo primero que hace es decirnos cuál es el ámbito de esta ejecución dineraria. Como su propio nombre indica, utilizaremos o denominaremos a esa ejecución dineraria siempre que se persiga y resulte del título ejecutivo una reclamación o una obligación de entregar el ¿qué? Una cantidad de dinero líquido
y a continuación eso nos sirve como definición simplemente, como ¿qué es una ejecución dineraria? Pues una ejecución que viene de un título en el que consigna la obligación de entregar una cantidad de dinero líquida, una cantidad de dinero que está, la ley nos dice, porque nos lo dice en el artículo siguiente, que se considera cantidad de dinero líquida frente a cantidad de dinero que no esté determinada o que no sea líquida. Esa es una diferencia importante. La cantidad de dinero líquida tiene que figurar en el título, dice que con cifras, con letras o con guarismos comprensibles, con números, ¿vale? Determinada. Nos dice también la ley que en caso de discrepancia prevalece lo que esté escrito en letras. Muchas veces se cometen errores en los números y en vez de poner 1000 pones 1.000.000, pero si en letra pone 1.000 euros, nos atenderemos a la letra. Ahí hablamos siempre de cantidad de dinero líquida. El propio artículo 571 y 572 nos da dos excepciones. La primera, los propios intereses y costas de la ejecución. Esa cantidad, ya hemos dicho en varias ocasiones que el despacho de ejecución, desde que entra la demanda y el juez dicta el auto, nos refleja y fija ya para siempre cuál es la cantidad que se reclama en concepto de principal y cuál es la cantidad que se reclama en concepto de intereses y costas de la ejecución. También se llama intereses y costas procesales, lo podemos encontrar de las dos maneras. Luego veremos de qué está compuesta cada cosa. Pero en todas las ejecuciones vamos a tener estos dos conceptos. El primero de ellos, el principal, por fuerza, cuando hablamos de ejecuciones dinerarias, viene fijado, determinado como cantidad líquida. 1.000 euros, 2.573 euros y 27 céntimos, ¿vale? Lo más determinado posible, en números, en letras o guarismos comprensibles. Sin embargo, los intereses y costas de la ejecución ya les ponemos aquí que van a estar prudencialmente calculados, ¿vale? Esta palabrita de aquí, o provisionalmente calculados. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener que reflejar ahí un importe, una cantidad, o bien de conformidad con la ley el porcentaje del 30%, vale, podría pasarse. ¿Por qué? Porque no es una cantidad fija y líquida, sino que después, a lo largo de la ejecución, cuando ya terminemos de saldar el principal, va a haber que calcularlos. Por eso al principio, en la demanda, le decimos que, oye, 1.000 euros, el 30% te lo reclamo de intereses y costas, 30% porque hay un artículo que veremos que nos lo marca así, lo reclamo prudencialmente calculado o lo reclamo provisionalmente calculado. Luego siempre se dice sin perjuicio de ulterior liquidación, ¿vale? En algún momento, cuando ya acabe todo el principal, los liquidaré, los convertiré en cantidad líquida y entonces sí los empezaré a ejecutar. ¿Se entiende esto? Hago hincapié para que ya nos quede claro para siempre, ¿vale? Principal por un lado, intereses y costas por otro. La otra excepción que nos da, la otra posibilidad de que no se trate de una cantidad líquida expresada directamente en números, es cuando estemos ejecutando lo que se llama un saldo resultante, ¿vale? Cuando estemos ejecutando, por ejemplo, tarjetas de crédito impagadas, bueno, pues nosotros hemos firmado una póliza de un préstamo, de una tarjeta de crédito, o hemos ido al notario y nos han dado un préstamo de determinada forma. En esas escrituras y en esas pólizas hemos pactado específicamente con el banco que nos presta, con el banco que nos da la tarjeta o lo que sea, hemos pactado expresamente una forma de calcular lo que se llama el saldo resultante. Los que tengan hipoteca, los que tengan préstamos personales concedidos, si ustedes a través de su banco entran en la aplicación, van a poder ver un plan de pagos. Bueno, no se llama así, pero sí, un saldo de operaciones y les dice cuánto tienen que pagar cada mes y cuánto se paga de principal, cuánto se paga de interés, cuántos meses me quedan y cuándo termino de pagar el préstamo, ¿verdad? Bien. Cuando el que tiene que pagar falla en los pagos, ahí se produce pues una mora, ¿verdad? Una mora en el pago de las cantidades. Me convierto en moroso, debo tantas cuotas del préstamo. Bien, eso también obliga a que se me aplique un interés que se llama interés moratorio. Por el hecho de no pagar en plazo, me suma intereses y a veces son intereses bastante altos. Bien, como hemos autorizado a una forma para calcular el saldo resultante, pues el banco viene y nos pone una ejecución, en este caso de título no judicial, y nos pone
el principal debido, nos pone cuánto de intereses y costas, pero nos aporta ese cálculo, nos aparece una ristra de operaciones y un total al final. No, eso se puede admitir y no está en cantidad de dinero líquida, sino el saldo resultante. Bueno, se admite, ¿vale? Se admite porque es una de las excepciones y así lo habíamos pactado. Requisitos, pues tiene que habérseme notificado. El banco, antes de ir al juzgado, tiene que notificarme de forma fehaciente. Normalmente suelen enviar al deudor burofax para que lo reciba y sepa que se le ha hecho el cálculo y que a fecha de marzo de 2022 debe tanto dinero por las cuotas impagadas más el interés moratorio del 6%, tanto. Y saber que si no consta esa notificación no se podrá despachar ejecución, ¿vale? Es un requisito de forma para este tipo de operaciones. Bien, a continuación nos dice, como norma general, en la demanda, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordar que, salvo en las ejecuciones de título judicial, donde nos vale la simple solicitud de ejecución y mencionar, aportar a lo mejor copia de la resolución o mencionar la resolución que queremos ejecutar, en el resto tenemos que presentar una demanda con forma de demanda, ¿vale? Y además de esa demanda tenemos que aportar el apoderamiento. Tenemos que, si la cantidad supera los 2.000 euros, ir con abogado y procurador, ¿vale? Y lo que podemos hacer, como en cualquier demanda, es pedir que este apoderamiento se haga a pudacta, que me den fecha y hora y yo voy al juzgado y lo apodero. Aparte de estos documentos, en los determinados, en los supuestos especiales, tendremos que aportar también el documento donde conste esas operaciones que hemos hecho cuando se trate de operaciones de pólizas o escrituras públicas. Habremos hecho una liquidación como ejecutantes y en esa ejecución tendrá que expresarse todo: la cantidad liquidada, las partidas de cargo y abono, los intereses ordinarios o remuneratorios, es decir, el interés normal que yo tenía de por sí por haberme dado un préstamo, más los intereses moratorios en el caso de que se hayan aplicado. De ahí sale un cálculo, ¿vale? Y ese cálculo es el que será el que nos servirá para despachar la ejecución. También tendré que aportar el documento donde yo haya acreditado que se ha hecho el cálculo conforme a las normas que pacté. No vale que el Corte Inglés me haga una liquidación de la tarjeta del Corte Inglés y me diga que debo 5.400 euros sin aplicar expresamente la forma de cálculo que yo había firmado. Pues bueno, eso se acredita, donde ellos unilateralmente o a través de fedatario público dicen que el cálculo del saldo se ha hecho conforme a la norma, ¿vale? A esa norma que ambas partes estuvieron de acuerdo en aplicar. Eso tiene su importancia fuera en el contrato. Aquí a los efectos procesales solo nos interesa que documentalmente se aporte, ¿vale? Y que no se impugne por la otra parte, que lo podría hacer. Por último, la notificación, ese burofax, normalmente estas empresas de créditos que son bastante altos los intereses, el tipo Corte Inglés, tarjetas de puntos, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, suelen aportar hasta 2 y 3 intentos de notificación o notificaciones de burofax, o sea que se aseguran bastante que han notificado el saldo al deudor y en su caso al fiador. Fíjense que incluimos a las posibles figuras de avalistas, a los fiadores. Bueno, y las operaciones que se han hecho para los intereses variables o cálculos de ejecución en otras monedas. Cuando tengamos una ejecución por moneda extranjera, tenemos que tener en cuenta que se hará el cambio, ¿vale? Se hará el cálculo a euros. Esto quiere decir que se despacha ejecución y se ejecuta en euros. ¿Qué ocurre? Que tenemos que saber, por si nos preguntan, cómo hacemos ese cambio. Bueno, pues haremos el cambio de la moneda, nos lo dice el 574, si no me equivoco, perdón, 577, me salté yo algunos articulitos. Utilizaremos el día de cambio en que se despachó la ejecución. Haremos el cambio oficial del mismo día en que se despachó el auto de ejecución, se dictó el auto de despacho de ejecución. Todas las monedas tienen un cambio y un valor. El euro vale tantos dólares, el dólar no sé cuánto, y entonces nosotros podemos acceder el día exacto para saber ese cálculo. Si la parte se siente perjudicada, nos lo podrá decir, y si se tratara de una moneda que no tiene cambio con el euro, o que no tiene un cambio oficial, por así decirlo, el juez o tribunal, al fijar en el auto la cantidad, lo hará bajo su criterio, bajo su propio arbitrio. Imagínense, por ejemplo, ahora el rublo ruso. Traemos un título ejecutivo con un exequatur y ahora queremos ejecutarlo.
Imagínense ustedes para fijar la cuantía esa. Vale, bueno. Vamos a entrar en las cantidades por las que despachamos ejecución, en general también. Ya hemos hablado muchas veces, principal, intereses y costa. Pues el 575 es el que nos lo dice. El 575 establece todo esto que le hemos venido repitiendo tantas veces. Principal, la cantidad líquida ya. Está formada por la deuda, la cantidad que yo reclamo. Fíjense que puede venir de dos sitios. Si tengo una sentencia, un auto, un decreto, es decir, una ejecución judicial, ya me viene fijada. ¿Por qué? Porque en el declarativo correspondiente, en el ordinario o en el verbal, le habrán condenado a pagar X dinero, ¿vale? A eso le tendremos que incluir como principal, perdón, la otra posibilidad, la otra vía es que me venga de una no judicial, una póliza de préstamo, un hipotecario, ¿sí? O una ejecución de título judicial con cualquier escritura pública. Pues ahí también me vendrá el cálculo de lo que se debe. Le prestamos 5.000, ha fallado usted tantos plazos, me debe 2.500 o lo que sea. Más los intereses ordinarios y moratorios vencidos. Ojo, intereses ordinarios y moratorios vencidos son los que yo pacté con el banco que me prestó el dinero. Esos intereses, yo, para comprarme un coche, imagínense, esos intereses ya vienen en el contrato, en la póliza, y me dicen que los intereses están al 6% TAE o al 5% con todas las comisiones o lo que sea. Ese interés que ya me calculan, yo estuve de acuerdo en pagarlo. Oye, me presta usted 20.000 euros para comprarme un coche, al final de todos los plazos, yo le habré devuelto 25.000 euros. Perfecto, ¿por qué? Porque el que me presta gana dinero al final. Bueno, intereses ordinarios y moratorios, en su caso, vencidos. ¿Cuándo se generarían los moratorios vencidos? Cuando yo haya dejado de pagar algunas mensualidades y se aplique la mora del contrato. Es decir, si usted deja de pagar 2 mensualidades, 3 mensualidades, le subirá un tanto por ciento. Esto viene por el contrato y se supone que cuando yo lo firmé también estuve de acuerdo. ¿Vale? No confundir este tipo de moratorios con los moratorios o con la llamada mora procesal, que la veremos ahora a continuación. Este es el primer concepto principal, la deuda originaria más intereses que ya hubieran vencido al presentar mi demanda de ejecución. Bien, todo eso lo vamos a llamar principal. En cuanto a los intereses y costas, son dos conceptos distintos, muy sencillos. Intereses, los que se generan, los que se devengan desde el despacho de ejecución hasta que termine la ejecución, ojo, hasta que termine por el 470, hasta que termine de verdad, con la plena satisfacción del acreedor. ¿Eso qué significa? Que aunque yo haya puesto lo que nos dice ese artículo, el 30% del principal prudencialmente calculado, no es lo mismo que mi ejecución dure 6 meses porque consigo embargarle rápido y me paga rápido, o paga incluso parcialmente y se lo quita de encima. Han corrido unos intereses de 6 meses, a que la mora procesal corra durante años y años y años. Esto nos ocurre muy a menudo en los juzgados cuando la persona ha saldado el principal y cree que ya se terminó el procedimiento y de repente encuentra un embargo o un nuevo requerimiento porque se le pide lo que sea o se le da traslado de los intereses y casi los intereses son superiores al principal. Esto a veces ocurre, pero es que no se dan cuenta de que la ejecución empezó en el año 2003 y llevamos 20 y pico años ejecutando. Ese interés ha subido muchísimo, ¿vale? Y las costas procesales son los gastos que abogado, procurador, peritos, el lanzamiento de edictos o la publicación en trámites de registro mercantil o registro de la propiedad, anotaciones de embargo, todo eso que me genera un costo como ejecutante, lo voy a poder incluir en la tasación de costas. Dos cositas, los intereses se presentan mediante una propuesta de liquidación de intereses y las costas procesales se solicitan al letrado de la administración, se le solicita que tase las costas, ¿vale? La tasación de costas es un acto propio del letrado de la administración, lo emite en un documento y lo hace en base a los documentos que se le presentan, tanto honorarios del abogado que actúe, aranceles del procurador, gastos justificados de publicación de edictos, de registro de la propiedad, de registro mercantil, etcétera, etcétera, etcétera.
debidamente acreditados y sale una tasación, ¿vale? Los intereses se proponen, las costas se tasan, ¿vale? Mediante aportar documentos. Bueno, pues el articulito nos viene a decir que en estos dos conceptos podrán sumar de manera prudencialmente calculada un 30%, pero luego añade inmediatamente sin perjuicio de la última y posterior liquidación cuando ya esté saldado. Muchas veces superan lo que hemos calculado prudencialmente. Bien, una preguntita que nos puede caer en el examen, que es una excepción a esto de los intereses y costas del 30%. Con carácter general, 30% del principal sin perjuicio de lo que se liquide. Pero si la ejecución fuera de la vivienda habitual, es decir, donde yo tengo mi residencia, por el motivo que sea, porque es un hipotecario y me quieren quitar la casa, porque es un préstamo personal que nunca pagué y la vivienda es el único bien que me han podido encontrar, o porque se trate de una ejecución de una resolución que así lo acuerda, que saquemos a subasta mi vivienda habitual. En cualquiera de estos casos, siempre que se tenga que ejecutar un bien inmueble que constituya vivienda habitual, el concepto de las costas, ¿vale? Las costas solamente, este concepto se reducirá al 5% del principal. Esto se introdujo con, no sé si la última o la penúltima reforma de la LEC, y lo que viene es a proteger un poco al ejecutado que ya viene arrastrando una ejecución, va a perder su vivienda habitual, posiblemente el único bien inmueble que tenga y quizás lo único que ha tenido toda su vida, y encima le va a caer las costas al 30%. Bueno, pues los abogados que suelen en los hipotecarios mandar unas minutas bastante elevadas, si es vivienda habitual se reduce y ya está tasado por ley 5% del principal. Aún así, pues bueno, hay supuestos que si la casa vale mucho, pues también es alto el principal debido. No si la casa vale mucho, si la deuda, el principal es muy alto, pues ese 5% también sube. Bueno, en resumen de todo esto, para que nos quede claro, en cuanto a los intereses en una ejecución, nos encontraríamos con dos tipos de intereses. Los llamados remuneratorios o intereses ordinarios, estos van referidos al contrato de las partes, al préstamo, y es lo natural. Usted me presta un dinero y yo se lo devuelvo con los intereses. Si dejo de pagar, estos intereses que se han devengado forman parte del principal. Lo vamos a ver siempre en una ejecución como principal. Da igual, de hecho no nos van a poner esto es deuda y esto es interés, no, esto es capital, o esto no nos va a interesar mucho porque vamos a ver una cantidad global que es el principal reclamado, ¿vale? En la ejecución. Por otro lado, los intereses moratorios, en los que podemos tener hasta la ejecución y durante la ejecución. Los que vencen durante la vida del préstamo y antes de la demanda ejecutiva, ya hemos dicho que vienen a ser también una parte del principal. ¿Por qué? Porque es como una penalización que me pone el contrato y yo la meto en el principal. Pero desde que esté la ejecución va a aplicarse lo que le llama la ley la mora procesal. Y ahora vamos a ver de qué está formada. Bueno, pues simplemente se denomina mora procesal y formarán ya parte de los intereses procesales, ¿vale? Ya sabemos que primero habrá que liquidar el principal y cuando esté liquidado pasaremos al otro. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta con carácter fuera del interés realmente es que la mora procesal va a estar formada por el interés legal del dinero y le sumaremos 2 puntos. Tengo que explicar que este interés se produce no solo en la ejecución, ¿vale? Sino que la ley lo que nos viene a decir es que desde que se dicta una sentencia en primera instancia, que me da como ganador, ¿vale? Condenan a la otra parte a pagar una cantidad, ahí se empieza a generar un interés, simplemente porque ese dinero que le han condenado a la parte a pagarme no lo tengo yo, sino lo tiene él, y encima ha puesto un recurso, lo voy a tener más tarde. Pues la ley me protege y me va dando lo que es el interés de la mora procesal. Lo que tarde el pleito en hacer firme esa resolución, fíjense que no estamos en ejecución todavía, lo calcularemos y lo podré tasar en el procedimiento y reclamar después. Esa mora procesal es equivalente al interés legal del dinero. Cada año se fija en una ley de presupuestos, en la ley de presupuestos, a cuánto está el interés legal del dinero, al 4%, al 2%. Y eso es lo que me produciría el dinero
la cantidad que sea, 1.000 euros, 500 euros, si yo lo tuviera un año en mi poder. Se fija, pues porque se entiende que el dinero va generando ese interés, pues porque sí, porque se va fijando y realmente cada vez el dinero tiende a valer más, pues se le aplica cada año un porcentaje. Es la famosa tabla que podemos sacar en cualquier consulta de internet, donde nos pone que el año 2020 va a ser más 3%, más 2%, más 4%, siempre ronda por ahí el porcentaje. Bueno, además de eso, le sumaremos 2 puntos. Por lo tanto, para yo calcular mi sentencia que condenó a pagarme 4.000 euros, cuánto es el interés procesal, calcularé desde el momento de la sentencia, en primera instancia, da igual que esté a firme ya o no, interés legal del dinero más un 2%. ¿Ok? Bueno. A partir de ahí ya tenemos todos esos conceptos y recalcar, por si nos hemos liado mucho, que yo creo que para la primera vez sí es mucho concepto raro, que nosotros en ejecución solamente tendremos que atender al concepto de principal, recordar que está integrado por deuda más algún interés, y intereses procesales y costas procesales. Son los 3 conceptos que nos van a interesar. Intereses y costas al 30%, excepto vivienda habitual. ¿Vale? Bueno, cambiando y dejando un poquito los intereses, la ley nos habla de las posibilidades de ampliar la ejecución. ¿Se acuerdan ustedes que el otro día vimos la posibilidad y los supuestos en que algunas ejecuciones se acumulaban? ¿Vale? Vimos que tendría que haber una identidad entre ejecutante y ejecutado o varios ejecutantes contra el mismo ejecutado. Vimos las posibilidades en el mismo juzgado o de distintos juzgados y si el letrado consideraba que era mejor o no para el buen fin de la ejecución, para la satisfacción de todos los ejecutantes. Bueno, pues esa acumulación de procedimientos nada tiene que ver con la ampliación de ejecución. Yo no sé por qué, pero siempre se tiende a confundir esto. Quizás sea porque empieza por A, ¿vale? Acumulación y ampliación, o quizás sea porque muchas veces las cantidades despachadas cambian o parece que vamos a empezar con mejoras de embargo a lo loco y todo eso. Bueno, no confundirse, ¿vale? Acumulación es que unimos procedimientos, los títulos son distintos, existe más de un título ejecutivo, pero contra los mismos o con las mismas partes, y entonces se pueden acumular títulos y por lo tanto acumulamos ejecuciones. Sin embargo, la ampliación del 578 solamente lo que nos dice es que un mismo título permite ampliar las cantidades despachadas, es decir, el principal y los intereses y costas. Permite la ampliación, ¿vale? Entonces solamente tenemos 2 posibilidades. Lo que va a ampliarse es una obligación periódica, porque si no, no habría más manera. Si a mí me han condenado a pagar 3.000 euros, ¿cómo se amplía esa cantidad? No, oiga, a mí me condenaron una sola vez. Ahora, si a mí me han condenado a pagar 3.000 euros por los alquileres de un alquiler, o las rentas, perdón, de un alquiler, o por los alimentos que yo le debo a mi hijo menor de edad, ¿verdad que ahí sí hay una reiteración en los pagos? Eso es mensualmente. Pues esa misma obligación que yo tengo todos los meses va a ir acumulándose, si no la pago, claro, va a ir acumulándose a la misma ejecución que yo tengo por las mensualidades que no pagué desde el año de enero y febrero de 2022, ¿vale? Posibilidades de esto, nos la dice el artículo 578. Lo tiene que pedir el ejecutante. Tiene que ser, el efecto es que no retrotrae el procedimiento, no volvemos al despacho de ejecución, no hay nuevo trámite de oposición a la ejecución, sino simplemente se plantea y se obtiene la ampliación de la ejecución en las nuevas mensualidades o en las nuevas, los nuevos plazos de esa misma obligación, ¿vale? El título sigue siendo el mismo, ¿vale? Bien. Tenemos 2 posibilidades, esta en que lo inste en la propia ejecución y el supuesto que llamamos ampliación automática de la ejecución. La ampliación automática significa que yo lo he pedido como demandante en la propia demanda. Cuando yo puse, por ejemplo, en lo que estamos hablando aquí, el desahucio por falta de pago, ya pedí en la demanda, recuerdan ustedes los 2 articulitos que estaban vinculados, pues
aquí tenemos la segunda parte. Si yo lo pedí en la demanda, que se amplíe la ejecución a las nuevas rentas que se produzcan impagadas, en la ejecución ahora solo tendré que plantearlo en la demanda de ejecución. Oiga, me debe lo que ya está condenado, enero y febrero de 2022, más todas las que se vayan venciendo, porque hasta que yo desahucie a esta persona no me va a pagar. Pues se amplían de manera automática. Con los alimentos en los procesos de familia ocurre lo mismo. Normalmente la madre, porque los alimentos van a cargo del padre, plantea una demanda de ejecución y si se ha hecho bien, se pide la ampliación automática y al final esa ejecución se convierte en la forma de pago mediante el embargo de la nómina al marido o al ex marido, se convierte en la forma de pago y tenemos pues cada principio de mes un montón de ejecuciones de familia en las que se paga el alimento, se paga el alimento, se paga el alimento. Ese alimento no corresponde al mes en curso, sino al mes que vayamos liquidando. Pero tenemos una ejecución que continuamente se está ampliando de manera automática. Esto, para mi gusto, no es lo correcto. Debería tener un límite en el que fuera de aplicación el artículo 570, ¿vale? Pero para estos procesos, pues no ocurre. Y bueno, es una forma de ir pagando los alimentos. Bien. Y el último efecto que se deriva de la posible ampliación de la ejecución es que al cambiar las cantidades despachadas, aumentándolas, es motivo para poder pedir una mejora de embargo. Ya llegaremos a explicar bien en qué consiste la mejora de embargo y en qué consiste acordar nuevos embargos con la misma cantidad despachada. ¿Por qué? Porque los bienes sean insuficientes o la averiguación haya sido negativa. No tenemos bienes, pues pido que en vez de embargarle vehículo que yo creía que tenía, le embargue cuentas. Eso no supone mejora de embargo. La mejora del embargo es un mismo embargo, ampliarlo a más. Ejemplo, le he embargado la vivienda o la segunda vivienda por un importe de todo lo que me debe. Me debe 4.500 euros. El embargo ese se manda al registro de la propiedad, clean, se traba, entra con letra A, por ejemplo, qué suerte, y mi deuda va a estar ahí. Si yo amplío la ejecución, para no perder la letra, porque si lanzo otro embargo me va a entrar en la letra C, D, E o F. Lo que hago es anotar en el registro que esa cantidad se ha ampliado. Tendré el mismo embargo, pero por mayor cantidad. No sé si se entiende, la verdad que es mucho, esta parte es un poco liosa si la vemos de primera vez porque tiene mucho concepto, pero luego ya a partir de verla me voy a parar en este porque este tiene todavía más tralla. Este se dedica a la ejecución hipotecaria y nos introduce una reforma. Sí, lo dejo. Pero ojo, se los adelanto, el 579.2 es una reforma que se introdujo para cuando además de quitar, lo digo a lo bruto, ¿vale? Además de quitar, y lo voy a parar para que no quede grabado, terminamos aquí y ya empezamos con este artículo el próximo día. Pausar grabación.